más se multiplicaba. Cuanto más el enemigo muchas veces te hace la guerra, quiere perjudicarte, quiere lastimarte, más dice que Dios se levanta a favor de tu vida. Porque más Dios se levantaba a favor de su pueblo. Por eso no son malos los tiempos que el enemigo quiere oprimirnos. Porque cuando el enemigo quiere oprimirte, más Dios se glorifica, más Dios se levanta, más Dios te levanta y te fortalece. Amén. Entonces dice que ya era intolerable la situación. Dice, no entiendo nada que está pasando. Estos hombres trabajan 24 horas al día, están recansados, cuando llegan a la casa no tendrían que estar engendrando. Sin embargo, seguían multiplicándose. Y dice que comenzó a tener temor. Dijeron, los hebreos van a ser más grandes, van a tomar lugar en nuestra nación, y si se juntan con otros, bueno, nosotros vamos a perder. Entonces viene esta ley, tremenda ley. Pero dice que hubo dos mujeres. Versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo, cuando asistáis. ¿Usted cree que eso fue una sugerencia o fue una orden? Fue una orden. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Yo me imagino que ella después vieron que ellas dijeron que cuando ella llegaba ya habían tenido familia, ¿no? Pero pienso que delante de Faraón y del rey de Egipto con esa orden, ¿sí? Hay que tener mucha fe y mucha confianza y exponer su propia vida de saber que bueno, que antes de lo que digan los hombres primeramente está lo que dice Dios. Entonces no eran cualquier mujer común y corriente, eran mujeres de fe. Y eran mujeres que estaban conectadas con la presencia de Dios. Porque el temor a Dios, el tener temor a Dios, agradar a Dios, a mí me respalda y también a mí me beneficia de tal manera que aunque vengan órdenes como esta, yo pueda mantenerme en una posición espiritual y decir, no importa lo que los demás digan, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Porque en Dios siempre hay que tratar de hacer lo correcto. ¿Le guste a los hombres o no? Si usted quiere agradar a Dios, muchas veces hay hombres que van a estar a su favor, hay personas que van a estar a su favor porque también quieren agradar a Dios, y hay otros que van a estar en su contra. Pero usted, para complacer a los que están en su contra, usted no puede dejar de agradar a Dios. ¿Entiende? Porque uno tiene que tener más temor a Dios que a los hombres. Porque los hombres van a perecer, van a dejar de ser un día, pero Dios va a existir siempre. Amén. Y dice que ellas, cuando reciben la orden, dice aquí, que ellas temieron a Dios. Temieron. Mujeres con temor a Dios, que se animaron a desobedecer la orden de Faraón. Y dice que aún a costa de sus propias vidas. A costa de sus propias vidas. El temor de agradar a Dios. Y dice que ellas agarraron y dijeron, se habrán dicho entre ellas, ¿no? Pero dice aquí, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron la vida a los niños. Dios las usó a ellas. Fueron mujeres que se pusieron, no solo tuvieron temor de agradar a Dios, no solamente se tuvieron que enfrentar a desobedecer una orden del rey, sino que también ellas mismas, estaban exponiendo su propia vida. ¿Entiende? Por agradar a Dios, desobedecieron al rey y se expusieron a que sus propias vidas fueran quitadas. ¡Qué cristianas verdaderas! Cristo no había venido ahí todavía, pero Cristo ya existía.
Qué mujeres que amaban a Dios de verdad. Como predicamos la otra vez de Sadrac, Mesach y Abednego, no adoraremos tu imagen, Rey. Así sea que Dios nos libre o no, no adoraremos tu imagen. ¿Sabe que Dios respalda a sus hijos cuando son así? Cuando Dios te ve con esa convicción, con esa certeza, con esa seguridad, que Él es lo más importante que cualquier otra cosa. Y dice que por esta actitud que ella tuvieron de librar la vida a estos niños, porque la orden de Dios era que estos niños vivieran, dice versículo 20, dice, y Dios hizo bien a las parteras. Cuando tú te animas a tener temor de Dios y a obedecer a Dios, Dios te bendice a ti. Dios te protege a ti, Dios te guarda a ti, Dios te prospera a ti, Dios te levanta a ti, Dios te es escudo alrededor tuyo. Y dice que Dios bendijo a las parteras y después el pueblo se multiplicó y se fortaleció, pero no solo a las parteras, y esto es importante. La actitud que tuvo Cifra y Fúa no solo fue para que ellas fueran bendecidas, sino que dice que por haber temido, también Dios prosperó ¿a quién? A su familia. Al resto de las familias de ellas. Cuando tú tienes una buena actitud en obedecer una orden de Dios, cuando tú tienes una buena actitud de agradar a Dios, cuando tú tienes temor a Dios más que a los hombres, Dios no solo va a sacar la cara por ti, no solo te va a preservar la vida y no solo te va a bendecir a ti, sino que Dios también va a extender esa bendición a las futuras generaciones. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios va a extender la prosperidad, la bendición, la salvación, la sanidad al resto de tu familia. Por eso es tan importante tu actitud hacia Dios. Tú viniste hoy, tú tuviste una actitud de congregarte, como dice la palabra, de alabar a Dios, de adorar a Dios, de bendecirlo. Y por esa actitud tuya, Dios también va a bendecir tus renuevos y tus generaciones. ¿Lo veas ahora o no? ¿Lo veas ahora o no? Tú quizás dices, ay, pero vine sola a la iglesia. O quizás vino con el esposo, o quizás vino con un hijo. Pero Dios no está viendo solo eso, Dios está viendo tu actitud del corazón y está viendo los que se quedaron en casa y también ellos van a ser bendecidos por el Dios poderoso. Yo lo creo. Yo lo creo. Dios es bueno. Dios es grande. Por eso tú tienes que seguir perseverando en el temor a Dios, en la confianza en Dios. Aunque tus hijos estén más descarriados que el mismo diablo, tú tienes que confiar que en Dios hay esperanza. Por eso Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo lo creo. Yo lo creo. Es una promesa vigente. Es una promesa vigente de Dios. Es una palabra rema. Dios es justo, como cantábamos. Justos y verdaderos son sus caminos. Y Él sigue siendo Rey. Y cuando tú le crees a Él y cuando tú confías en Él y tú te abrazas de esa palabra, no importa que hoy en día no los veas salvo, pero tú sabes que aunque tú llegues al cielo, más tarde o más temprano, tus seres queridos llegarán al trono de la gracia, llegarán al reino de los cielos. Aleluya. Por cuando hemos creído y confiado en esa palabra. Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Por eso es importante tener fe como estas mujeres. Tener sustancia de Dios como estas mujeres. Decir, cueste lo que me cueste, voy a seguir creyendo en lo que Dios me dijo. Voy a seguir haciendo lo que Dios me dijo. Voy a seguir obedeciendo lo que Dios me dijo. Esto es indistintamente si sos hombre, si sos mujer. Podrían haber sido parteros, pero eran parteras. Pero ellas no negociaron. Dios no se negocia. Las órdenes de Dios no se negocian. Hay que hacer lo que Dios manda y eso va a acarrear bendición sobre nuestras vidas. Amén.
y sobre nuestras familias. Y sobre nuestras familias. Dios no es un Dios injusto. Porque mire qué triste sería que yo cerrara mis ojos aquí en la tierra y me fuera al cielo y no supiera dónde van a parar mis hijos, o dónde van a parar mis hermanos, o mi familia. Sabemos que hay un cielo y sabemos que hay un infierno. Sabemos que hay salvación, pero sabemos también que hay condenación. Por eso Dios nos da esta promesa. Estas promesas que cuando nosotros le obedecemos y le seguimos a Él, Él también extenderá esa bendición para nuestros seres queridos. Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Él